Para hablar de los primeros habitantes del Perú, antes recordemos la travesía que tuvo que pasar el ser humano hasta llegar a este continente llamado América. Como bien recordarás, son muchas las teorías que se han planteado sobre cómo, cuándo y sobre todo por dónde es que vinieron nuestros más antiguos ancestros. Bueno, para no enredarnos tanto en el asunto, repasemos brevemente la teoría más aceptada sobre el tema, la llamada teoría asiática, planteada inicialmente por Alex Hrdlicka. Según esta teoría, los primeros pobladores llegaron por el estrecho de Bering hace aproximadamente 40.000 años, durante la glaciación de Wisconsin, época en la que existía un puente terrestre que unía América y Asia. Así es, desde lo que ahora es Asia, los antiguos humanos se desplazaron hacia América en búsqueda de alimentos y demás recursos naturales que por aquel entonces eran imprescindibles para sobrevivir. Es así como, persiguiendo a la fauna del Pleistoceno, llegaron primero a lo que hoy es Alaska y se desplazaron luego hacia el sur, hasta llegar al actual territorio del Perú, e incluso continuar hasta la Patagonia, aunque vale recalcar que la preferencia por esta teoría no excluye que, de manera paralela a esta ruta, se hayan seguido también otras hacia América, tal y como lo plantean algunos otros autores. Los primeros humanos llegan a este lugar que ahora se llama Perú, hace aproximadamente 20.000 años, a fines del Pleistoceno. Cuando arriban a estas tierras, se encuentran con una geografía y un clima muy diferente a lo que vemos hoy en día. En general, el clima era más inestable, con temperaturas más bajas a las de hoy. La costa era más húmeda y con una vegetación más densa, abundando los valles, las lomas, bosques de algarrobos, manglares y zonas de sabana, sobre todo en el norte, así como mayor fauna, con casi 19 especies de animales hoy extintos, de los cuales podemos mencionar a los mastodontes, tapires, félidos y equinos. En los Andes había más glaciales, cubierto de nieve 3 veces más de lo que ahora se observa, y una notable megafauna, compuesta por megaterios, esmilodontes, llamados también tigre dientes de sable, paleollamas, caballos primitivos, armadillos, etc. Mientras tanto, en la selva encontraron un bosque tropical aún más impenetrable de lo que vemos por estos días. Es en este ambiente tan propicio para la caza y la vida en donde los primeros pobladores van a llegar y van a desarrollar sociedades a lo largo de miles de años. En estos primeros tiempos, los hombres que se dedicaban sobre todo a la caza y recolección, siguiendo a las grandes manadas de mamíferos, tratan de establecerse cada vez más cerca de ellos, estableciéndose para tal fin en cuevas con buena vista para controlar las zonas de caza. Algunas de esas cuevas se han descubierto en tiempos recientes y dan información valiosa de cómo vivían en aquella época, gracias a los objetos allí encontrados. Sin embargo, nada dura para siempre, y menos aún en términos geológicos, pues como dijimos, el ser humano llega a Perú a fines del Pleistoceno, es decir, en un momento de cambios brutales de clima, y muy pronto, también en términos geológicos, las cosas empezarán a cambiar para estos recién llegados. Pero antes de hablar de los principales asentamientos encontrados y los cambios que ocurrieron luego, repasemos primero cómo es que se ha planteado la periodificación durante esta etapa de la historia, es decir, ordenemos un poco los acontecimientos más notables. La historiografía peruana divide en dos los periodos de esta época: el lítico, el más antiguo, entre 18.000 y 7.000 años aproximadamente antes de Cristo, y el arcaico, el más reciente, que a su vez se divide en inferior, entre 7.000 y 4.000 antes de Cristo, y superior entre 4000 y 1800 a.C. Por un lado, el más antiguo, el lítico, tenemos los primeros pasos que el ser humano dio en estas tierras, por ende veremos los primeros instrumentos líticos toscos, así como actividades de caza, pesca y recolección, llamada también economía predatoria o de subsistencia. Y justamente por estar dedicado a estas actividades, lleva un tipo de vida nómade, es decir, se traslada de un lugar a otro buscando alimento, dado que depende de manera crucial de la naturaleza. Debido a esto, sus actividades predatorias se van a realizar de manera estacional. Por otro lado, en el arcaico inferior encontramos que el Pleistoceno llega a su fin y con ello un aumento de la temperatura. Esto quiere decir que las condiciones de vida van a cambiar, tema que explicaremos en un momento con más detalle. Producto de esto es que vemos cómo el ser humano empieza a experimentar con la naturaleza, descubriendo con ello algo tan fundamental como la horticultura y el pastoreo, obligándolo a dejar el nomadismo, aunque no completamente. Es así que podemos hablar en esta etapa de un seminomadismo.
A su vez, en el Arcaico superior ya se desarrolla como algo inevitable la agricultura, con los primeros canales de regadío y técnicas de abono. Luego de tan importante desarrollo ya viene todo lo demás: la propiedad privada, la ganadería, el sedentarismo, primeros vestigios arquitectónicos, primeros indicios de diferenciación sociales y los llamados estados prístinos, es decir, el inicio de la civilización o el de la sociedad de clases sociales. Habiendo establecido dicho esquema, entonces, ahora podemos ubicar de manera ordenada los principales restos arqueológicos encontrados y que dan cuenta de la vida de este periodo, mencionando, por supuesto, la correspondiente etapa a la que pertenecen. Empecemos en orden cronológico. Hablemos primero del Lítico. Tenemos en primer lugar a Pacaicasa, alrededor de 18.000 a.C., en la región de Ayacucho y estudiado por Richard McNeish. En esta cueva se han encontrado las herramientas líticas más antiguas del Perú. Lo curioso de este lugar es que algunos arqueólogos cuestionan que estas sean realmente herramientas y no simples piedras que se han desprendido de las cuevas. Tenemos el siguiente sitio encontrado: Guitarrero, primera etapa, alrededor de 13.000 a.C., en el departamento de Ancash y estudiado por Thomas Lynch. En este lugar se han encontrado también instrumentos líticos y restos de carbón usados en fogatas. A diferencia de Pacaicasa, en este lugar sí hay gran consenso y hay incluso quienes dicen que esta es en realidad la evidencia humana comprobada más antigua del Perú. El siguiente lugar, Chivateros, alrededor de 10.000 a.C., en el departamento de Lima y estudiado por Edward Lanning. Aquí tenemos la cantera lítica más antigua del Perú, es decir, un lugar donde se extraían piedras para fabricar instrumentos. Tenemos también a Toquepala, alrededor de 9.000 a.C., en el departamento de Tacna y estudiado por Emilio González. Aquí hallamos las pinturas rupestres más antiguas del Perú, en la cual se representa escenas de caza mediante el chacu o rodeo, técnica ancestral muy popular en los Andes. Antes de seguir, hagamos un paréntesis. Hablemos un poco más del chacu. Es una técnica ancestral de caza en grupo que consiste en rodear a los animales con el fin de concentrarlos en un área reducida para luego atraparlos y cazarlos. Es decir, es una forma colectiva de trabajo que tiene como objetivo el beneficio de toda la comunidad. Un desarrollo más elevado de esta técnica consiste en agrupar a varios animales a la vez, especialmente camélidos, pero no para matarlos a todos, sino solamente a los que era necesario en ese momento, o incluso para no matar a ninguno y solo aprovechar la lana de estos animales, tal y como se practica hasta el día de hoy en los Andes del sur peruano, pasando de ser una práctica de cacería a ser una actividad de aprovechamiento de recursos naturales no violenta y sostenible. Sigamos entonces con los siguientes lugares. Tenemos a Paiján, alrededor de 9.000 a.C., en el departamento de La Libertad y estudiado por Rafael Larco Hoyle. Aquí se encontraron puntas bifaciales y, sobre todo, los restos humanos más antiguos del Perú. Finalmente cierra este periodo el sitio de Lauricocha, alrededor de 8.000 a.C., en la región de Huánuco y estudiado por Augusto Cardig. En este lugar hallamos pinturas rupestres, pero sobre todo los restos humanos más antiguos de la sierra, algunos de los cuales presentan deformaciones craneanas. Antes de pasar al siguiente periodo, hablemos de por qué es que el hombre se ve forzado a desarrollar habilidades que antes no eran necesarias, tales como la horticultura y el pastoreo, y qué es lo que lo lleva a descubrir actividades tan potentes como la agricultura o la cerámica. Bueno, como dijimos al inicio, los primeros seres humanos llegan a fines del Pleistoceno y a puertas de iniciar el Holoceno, una nueva etapa geológica de grandes cambios medioambientales. Esto se traduce, en pocas palabras, que el clima se empieza a calentar, produciéndose un deshielo de los glaciales andinos. Gracias a ello aparecieron la gran multitud de lagunas con las que ahora se cuenta en los Andes, la extinción de la megafauna, la desertificación de la costa y el aumento del mar en 200 metros, formándose con todo ello el paisaje peruano con su flora y fauna que hoy día conocemos. Estos cambios profundos obligan al ser humano a dejar las actividades predatorias y a empezar a desarrollar actividades de cultivo de alimentos, los cuales ya no son abundantes como antes. Es en este proceso que se empieza a desarrollar primero la horticultura y el pastoreo hasta llegar finalmente a la agricultura y la ganadería, impactando irremediablemente en toda la configuración social que se va a dar en los habitantes de aquella época. Es en este nuevo periodo histórico que tenemos a los principales sitios arqueológicos descubiertos.
En el arcaico inferior tenemos al sitio de Nanchoc, alrededor de 7000 a.C., en el departamento de Cajamarca, y estudiado por Tom Dirkey. En él tenemos nada más y nada menos que el primer horticultor del Perú y de América, el mismo que domesticó calabaza, maní, quinoa y algodón. También tenemos al sitio de Telarmachay, alrededor de 6000 a.C., en el departamento de Junín, y estudiado por Daniel Lavalle. Aquí hallamos el primer pastor de camélidos y los primeros restos de corrales. Así también, en la misma cueva atribuida a Pacaycasa, tenemos a Piquimachay, alrededor de 5500 a.C., en el departamento de Ayacucho y estudiado por Richard McNeish. En él hallamos al primer domesticador de un animal muy valorado en los Andes, el cuy, así como evidencia de domesticación de la quinoa, calabaza, zapallo, lúcuma y su majestad, la papa. Por otro lado, en el sitio Guitarrero segunda etapa, alrededor de 5500 a.C., en el departamento de Ancash y estudiado por Thomas Lynch, hallamos el primer horticultor de ají, frijoles, pallares, restos de madera y cestas de fibras vegetales. Finalmente, en Santo Domingo, alrededor de 5500 a.C., en el departamento de Ica y estudiado por Federico Engels, tenemos ya a la aldea más antigua de la costa, compuesta de chozas circulares, prueba del seminomadismo. También el primer instrumento musical, una quenilla de hueso, así como restos humanos envueltos en cestos y señales de técnica de recolección de mariscos. Hasta aquí vemos cómo es que el ser humano está dejando la vida nómade para pasar lentamente a la vida sedentaria, hecho que se va a dar, como ya dijimos, gracias al desarrollo de la agricultura. Tener esta técnica de producción de alimentos no solo obligará al ser humano a quedarse a vivir en este espacio de tierra de manera permanente, o sea, sedentarista, sino que también le obliga a protegerla de quienes pueden arrebatarla y la subsecuente necesidad de organizarse y armarse para ello, surgiendo, producto de esto, la propiedad privada y el inicio de la sociedad compuesta por clases sociales en esta parte del mundo. Recordemos también que hablar de propiedad privada no es lo mismo que hablar de propiedad privada individual, la cual va a surgir mucho más adelante en la historia. En este caso, la propiedad privada que se ha generado en los Andes es la propiedad privada comunal. Como dijimos, la agricultura no es obra de un solo hombre, sino de un lento proceso de desarrollo llevado a cabo durante miles de años. Solo es posible producto de la acumulación de conocimiento social generado y transmitido durante muchas generaciones. Posibilitado ello gracias a un tipo de organización social que en los Andes va a recibir el nombre de Ayllu. Es válido hacer acá otro paréntesis importante para hablar acerca del Ayllu. El término Ayllu puede traducirse como familia, clan o comunidad. Se trata de un grupo de personas unidos por vínculos sanguíneos y con un antepasado en común. Es una unidad de parentesco mucho más extensa y flexible que la familia nuclear conocida en Occidente. En palabras sencillas, es como si fuera un montón de familias cercanas unidas y que actúan como si fuera una sola gran familia. El Ayllu representa la célula o base social sobre la cual se van a construir posteriormente reinos, señoríos e imperios en los Andes. Ya con los Ayllus desarrollados a nivel de todo el territorio, las primeras manifestaciones de civilización no van a tardar en manifestarse. Es así que tenemos, como parte del arcaico superior, los siguientes asentamientos encontrados. En primer lugar, tenemos a Cerro Paloma, alrededor de 4000 a.C., en el departamento de Lima y estudiado por Federico Engels. Aquí hallamos la primera construcción de uso público conocido en el Perú. Se trata de un recinto cuadrangular de piedra, así como artefactos de piedra y puntas de proyectil. Tenemos también a la famosísima Caral, alrededor de 3000 a.C., en el departamento de Lima y estudiado por Ruth Shady, considerado un estado prístino y la civilización más antigua de América. En este lugar se hallaron plataformas escalonadas de tipo monumental, así como flautas, estatuillas femeninas y algo súper interesante, quipus. Antes de seguir, hagamos otro paréntesis para hablar acerca de los quipus. Los quipus son un sistema complejo de hilos que sirven para registrar información, es decir, una forma de escritura desarrollada en esta parte del mundo. Hace pocos años se creía dos cosas erradas acerca de los quipus. En primer lugar, se pensaba que eran meras herramientas contables que servían para realizar cálculos de naturaleza administrativa, una suerte de Excel andino. Y en segundo lugar, se tenía la idea que eran exclusivas de los incas,
pero hoy en día, gracias a los descubrimientos de quipus mucho más antiguos que el del tiempo de los incas y a las múltiples referencias por parte de los cronistas españoles que se tienen de ellos como fuente de información compleja, con ayuda de los cuales los quipucamayocs, personas encargadas de hacer e interpretar los quipus, leían y narraban las grandes hazañas de la antigüedad pre-inca. Hoy en día se tiene la certeza de que definitivamente era un sistema de escritura en el cual se registraba desde información cotidiana hasta contenido de tipo artístico, como poemas o cuentos, o incluso conceptos complejos de naturaleza filosófica. Bueno, continuando con los sitios arqueológicos del Arcaico Superior, tenemos también a Huaca Prieta, alrededor de 2500 a.C., en el departamento de La Libertad y estudiado por Junius Bird. Aquí se hallaron señales de agricultura de algodón y los primeros textiles decorados, mates pirograbados, redes de pesca y restos de multitud de alimentos. Finalmente, tenemos el famoso recinto de Kotosh, alrededor de 2200 a.C., en el departamento de Huánuco y estudiado principalmente por Seiichi Izumi. Encontramos la escultura religiosa más antigua del Perú, el Templo de las Manos Cruzadas, así como un aparente culto al fuego y una clara arquitectura pública de carácter ceremonial. Como se ha visto, en el Arcaico Superior tenemos ya los inicios de las sociedades de clases diferenciadas, con presencia de estratos sociales y trabajo especializado en forma de gobernantes, alfareros, pescadores y sobre todo una clara presencia de hombres dedicados a actividades mágico-religiosas. Esto marca el inicio del Estado y lo que podríamos llamar civilización en el Perú. Sin embargo, aún no ha surgido lo que se conocerá luego como civilización andina, pues las características culturales de dicha civilización no se habrían desarrollado todavía y recién se presentarían de manera definitiva alrededor del año 1000 después de Cristo, con la llamada cultura chavín, y culminaría en el siglo XVI con la llegada de los europeos a lo que fue el Imperio Inca. Si quieres saber más sobre estos procesos, no te pierdas los siguientes vídeos en donde ahondaremos detalladamente en cada una de las culturas que se han desarrollado como parte de la civilización andina y también trataremos el resto de la historia peruana hasta el día de hoy. Nos vemos la próxima. Gracias.